Bueno, buen día, gracias por haberme invitado, gracias a la asociación, gracias a Agustina Trovato, que tuvo la paciencia de llamarme varias veces y arreglar para que estoy acá. Y la verdad que creo que es importante que los trabajadores y las trabajadoras de justicia tomen el tema y lo debatan. Me parece que no solo porque están en la administración de justicia y que además les tiene que importar el ángulo laboral, por supuesto, la flexibilización que hay y la que va a venir, muchachos, esa van a tener que organizar mucho, pero creo que es muy importante tener sensibilidad ante los contenidos y los lineamientos de esta justicia, de la cual ustedes son parte como trabajadores. Por eso me parece que es saludo que hayan tenido esta iniciativa. Nosotros el ángulo que queremos agarrar es que la ley penal en qué realidad social se da, porque opinamos que la justicia no se aplica en abstracto, la justicia se aplica sobre una realidad concreta. Entonces nos parece que tenemos que ir a la realidad y a la justicia. Antes de arrancar bien, quiero dejarle un mensaje como el Ministerio Público Fiscal de la ciudad convoca también a esta jornada. Le quiero dejar un mensaje al fiscal general Luis Sebasco, espero que le llegue, que deje de aplicar la normativa penal y contravencional en esta ciudad con criterio persecutorio hacia los menores. Porque es cierto, estas jornadas se llaman hacia la restauración de derechos y la paz social, aunque tengamos distintos criterios sobre qué significa y cómo se llega a la paz social, pero le quiero dejar dicho que lo que hace es echar más leña al fuego de la polarización social, con cómo se mueve en esta ciudad. Entonces, espero que le llegue. Como decíamos recién, entonces, la realidad en la que estamos hablando. Hoy tenemos un país en el que hay más de 1,5 millones de pibes nini, ya tienen nombre. Es decir, pibes entre 15 y 25 que no trabajan ni estudian. Porque a cualquiera de ustedes cuando terminaron el secundario le deben haber dicho o trabajás o estudiás, si no lo tenían claro. Bueno, a estos ni una ni otra. Y decirles que buena parte de esos son menores, de esos pibes. Además el INDEC, los datos que da, reconoce de que 6 de cada 10 niños hasta 17 años son pobres y que el 15% son indigentes, o sea que o no comen o comen poco. Y es el promedio es mayor que la media social de indigencia y de pobreza. En este caso. Por eso nosotros decimos que hay infantilización de la pobreza, así como en el caso de las mujeres. Decimos que hay feminización de la pobreza, porque las mujeres somos las más pobres, las que echan primero. Bueno, en los jóvenes es la infantilización. Y entonces yo, la verdad que, además les aclaro por lo que decían recién, la violación y el abuso, el 80% es intrafamiliar. Es el tío, el abuelo, el vecino, el novio de la madre, es intrafamiliar, ni es un violador que anda suelto, entonces hay que hacer la lista de violadores, aunque ayude, ni es, la verdad, es esto, es parte de la crisis social que estamos viviendo y que padecen todos los pibes que después les da cosa ir a contarlo y a veces una maestra, porque se lo contó y lo detectó, dice, bueno, mirá lo que me enteré, lo violan, lo abusan de él y trata de resolverlo. ¿Va a resolverlo? Porque le dan a los docentes para que tengan. Lo toma, lo va a resolver y ¿cómo terminan? Les dicen, llévatelo a tu casa. Esa es la realidad que vivimos todos los días. Yo les quería contar además, para que ustedes sepan porque me encantó todo lo que ella decía, qué pibes tienen que atender. Y te lo cuento con una anécdota personal corta. Cuando nosotros estábamos de diputados, nos quisieron hacer una investigación del tema de los pibes desnutridos. Entonces nos fuimos a buscar en los centros de atención primaria de la ciudad cuántos desnutridos atendían. Bueno, a mí me tocó el centro 5, que quedaba en la entrada de una villa, en ese momento en la parte de abajo del elefante blanco, terrible la situación, pobres médicos y trabajadores ahí.
Bueno, fuimos, me dijeron, mira, nosotros acá atendemos 600 los médicos, pero te queremos contar una cosa. Cuando salimos a investigar y quisimos resolver el problema y tratarlo, había 15 o 20 pibes que por más que le dábamos toda la comida especial para ellos, no lograban salir del tema de la desnutrición grave. Entonces lo seguimos, nos dijimos, vamos a ver por qué. Y la verdad, bárbaros los médicos. Hicieron una investigación y descubrieron que esos pibes nunca habían comido en la mesa familiar desde que nacieron. Nunca habían comido en la mesa familiar. Entonces, hicieron lo que había que hacer, le llevaron a la casa a la mamá, que tampoco hacía mucho que no cocinaba, porque no tenía con qué, le llevaron todo para que haga la comida, para que garrafa, comida, todo. Ella hizo la comida, los pibes comieron con comida especial y salieron. Entonces ustedes tienen que saber que ya van 3 generaciones de pibes que no comen en la mesa familiar. Entonces cuando vayan a juzgar, piensen que esos pibes seguramente son parte de los que después fui a ver, porque como no lo podía, no me perdonaba no haberme dado cuenta. Entonces fui a la Villa 31, donde tenía una amiga que era enfermera, y me fui a la hora de comer. Y encontré, de verdad, pibitos así, chiquititos, pibitas, solas, con un platito de lata, con una cuchara, yendo a comer solas. Entonces, perdonen, entonces, eso es lo que ustedes van a juzgar. Y para eso es que nosotros queremos que es necesario saber qué situación social se vive para avanzar en qué medidas judiciales se toman. Por eso, la verdad que hoy, que es el día de lucha por la despenalización y la legalización del aborto, también tomé la situación de las jóvenes, porque también les tocan las jóvenes de esta sociedad. La verdad que UNICEF dice que en nuestro país, cada 3 horas, una niña de 10 a 14 años es madre. 3 horas. Entonces, la verdad que es una vergüenza que la maternidad sea obligatoria, que sea un camino de ida, que en esta sociedad la maternidad no sea una decisión personal, que nos nieguen la educación sexual integral con orientación de género, que es una ley nacional, que nos nieguen la educación sexual integral para poder decidir qué hacer y prevenir. Y después que nos nieguen los anticonceptivos que necesitamos para no abortar y el aborto como un aborto seguro, legal y gratuito para no morir. Porque ustedes saben que se mueren 200 mujeres por año, por lo menos. Fíjense, es un problema social tan grave el aborto, que en este país hay 500 abortos y 738 nacimientos. Entonces, casi tantos abortos como nacimientos. Pasa acá, en otros países que incluso legalizaron el aborto no pasa. Porque no es que nosotros defendemos el aborto, defendemos el derecho a decidir. Y queremos que a las mujeres que quieran tener hijos el Estado les dé las mismas garantías de dónde tenerlo, dónde criarlo, qué darle de comer, tampoco. Ni a las unas ni a las otras, solo que de abortar se muere. Entonces, nosotros, la verdad, nos parece que las mujeres, muchas, van también a la justicia por esta situación social. Y entonces nos parece que además nos tenemos que soportar, por ejemplo, a Monseñor Aguer, al que le pagamos, ustedes y nosotros, el 70% del sueldo de un juez, porque nosotros sostenemos a toda la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, decir, como dijo esta semana, que prohibía la teoría de género, digo porque la justicia con orientación de género no dediqué hoy, porque eso es otro debate, que él suspendía con un decreto municipal una ley nacional que es la 26150 de educación sexual integral con orientación de género, que aunque no se dé todavía en las escuelas, porque no avanzamos hasta ahí, la verdad, lo tenemos que soportar y que lo haga en los colegios religiosos, y por eso los invito hoy a la marcha que se va a hacer a la tarde acá en la Plaza de Mayo. Por todo esto creemos que hay que cambiar radicalmente
la base objetiva y estructural de altísima vulnerabilidad social que tienen los pibes y las pibas, los menores. Porque no se puede obviar a la hora de diseñar y de aplicar las leyes esa vulnerabilidad social en la que viven. No se puede, por más que venga el ministro Bullrich y como gran actual candidato a senador y como gran noticia diga que está feliz porque este gobierno detiene un pibe y hace 1 metro cuadrado de asfalto por día. Ese es el concepto que tienen, por eso no quieren hablar de otra cosa que de penalizar. No tienen ningún objetivo de avanzar en ese sentido. Entonces, esto requiere planes económicos que una parte importante la dediquen a hacer salir a los pibes de la vulnerabilidad. Sin embargo, va a estar difícil porque el presupuesto que se va a votar no indica que van para ese lado. Hay recorte en todo lo social. Entonces, la verdad que si no se restauran los derechos, no va a haber paz social, independientemente del concepto que cada uno tenga de paz social. Entonces, por eso, después de esa situación social que tenemos las mujeres y los varones adolescentes que tienen, quería decirles que entonces sí, pasemos a la realidad penal. Como decía la doctora, cada vez que se habla de la realidad penal, arrancan con la baja de la... y se lucen, se creen que se lucen. Hay que avanzar en la baja de la edad de imputabilidad de los menores, porque no, la verdad, nosotros por supuesto nos oponemos totalmente a que arranquen por ahí y a que esa sea la única salida que tienen por los pibes, con los pibes. Desde ya que los delitos graves, los que son homicidios, tiene que haber reclusión. Pero les quiero decir, de 65.000 criminalizados, 15.000, o sea, entre el 26 o 27% de los pibes están en institutos de menores. Y de esos, casi la mitad de los pibes son menores de 14 y pobres. Y les dan la salida del... y se habla de la baja de la edad y del delito, no se habla ni de los institutos de menores, ni se habla de la situación social cuando se empieza a hablar de este tema, ¿verdad? Instituto de menores, la verdad que con todo respeto, la escuché a la doctora en el panel anterior que habló de Disney, de la ciudad de Buenos Aires, porque yo tengo el privilegio de haber sido 2 veces diputada de acá y después haber hecho campaña en la provincia de Buenos Aires, y la verdad, quiero contarles cortito, el CREU de Lomas. Yo soy enfermera, pero cuando me meto en una cosa voy y trato de aprender. Entonces hubo un conflicto y trasladaron todo un equipo de trabajo de pibes del CREU de Lomas. Entonces hicieron conflicto, me llamaron, fui a ver. Entonces los pibes me decían que ellos habían intentado como equipo tratar de resolver la situación desesperante que se vivía ahí adentro para los pibes, donde había denuncias de todo tipo, de torturas, de todo tipo. Entonces, como eran docentes, montaron una escuela, se dieron la política de despertar a los pibes con un beso o un abrazo, comían con ellos en el almuerzo. Cada vez que un pibe se desbordaba, en vez de pegarle una paliza, que era lo habitual, ellos se los llevaban a una habitación, se pasaban un buen rato charlando con ellos y trataban de salir de ahí. Bueno, ¿qué hicieron con esos pibes? Los sacaron porque para la dirección del CREU de Lomas eran una molestia. Imagínense cuál es la situación ahora, a qué situación se volvió. Entonces, eso hacen con los pibes, porque con los que roban un auto, ¿me entendés? Ningún pibe roba un auto para ir a pasear con la novia. Roban un auto y cuando vos ves, detrás del pibe que roba el auto está el comisario que le cuida al desarmadero, al delincuente, y muchas veces detrás de ellos está el puntero político y el juez, que los banca, que son socios y que son parte del negocio. Entonces, paren un poco. Junto con esto, ¿qué más les pasa a los pibes que llegan a usted? Y ya recién la escuchaba con qué sencillez acá en la ciudad de Buenos Aires, después de que te agarraba la policía, te llevaban a un lugar y con alegría te trataban y te llevaban el tema. ¿Por qué venía tan rápido la salud si no te habían hecho nada antes? ¿Qué te dan? Te dan una paliza a la policía brutal y sos pibe. Y encima te pescan un poco adicto, te matan. Yo no sé dónde vive ella, pero a mí me pasa eso. Entonces hay violencia institucional para los pibes. Porque
Empezando por la policía, porque miren, Correpi, que es la organización que hace seguimiento por los temas de gatillo fácil, dice que hay gatillo fácil cada 25 horas y que creció el gatillo fácil, porque antes, en el 2003, era cada 28 y antes cada 30 horas había gatillo fácil. Por eso se parece a los femicidios. Crece el gatillo fácil y crece la violencia hacia las mujeres. Pero en el caso de la policía, incluye hostigamiento, detenciones arbitrarias, torturas en comisarías y muerte en comisarías. Entonces, yo creo que además el sistema penal castiga una vez ocurrido el hecho. Es así. Entonces, en realidad la clave debería ser prevención e inclusión, porque bajaría la frecuencia de las situaciones que a ustedes les toca atender. Entonces, además del objetivo de la sanción, el objetivo de la sanción tendría que ser recuperarlo al pibe, tendría que ser no estancarlo, incluso no profundizarle, como ella decía, no profundizarle la situación de desastre que arrastra, porque no solo nunca comió en la mesa familiar. Piensen, cada uno de ustedes, a pesar de las cosas que uno vivía ahí, si nunca la mamá les hubiese hecho ni la comida. Entonces, no hay ningún plan de reinserción, ni educativa, ni laboral, ni social para los pibes. En ningún lado, ni acá, ni allá, ni donde hay mucho presupuesto como acá, ni en ninguno de los otros lugares. Menos en algunos lugares en la provincia, imagínense. Bueno, entonces yo creo que hay que actuar, la justicia tiene que actuar para restaurarles sus derechos básicos vulnerados. Y ese tiene que ser uno de los objetivos esenciales, porque lo demás es puro verso. Entonces, muchas gracias y los invito mañana a la movilización en la Plaza de Mayo, acompañando a la familia de Santiago Maldonado para pedir su aparición con vida. Gracias por haberme invitado.